Porque vamos con el tema que nos corresponde. Hoy día empezamos, bueno, de hecho ya hace días que estamos transmitiendo, que estoy ya comentando y diciendo, oye, vamos a empezar a trabajar con rectas y planos en el espacio. Dijimos que íbamos a usarlo, el tema de los vectores venía por eso. Así que hoy día ya por fin hablamos de rectas y planos en el espacio. Es decir, en R3. Eso se refiere en el espacio. Igual que los vectores, diría yo que esto tiene dos objetivos, ¿sí? Por una parte, estos van a ser ejemplos súper interesantes y simples de entender, creo yo, pienso, en un contexto de espacios vectoriales, que es lo que ya vamos a empezar a ver el día jueves. ¿Digo alguien más? Eso por una parte. Pero por otra parte, esto va a ser una súper buena aplicación de no solamente de vectores, sino que también de sistemas de ecuaciones, que también es algo que lo habíamos comentado en las clases anteriores. Ya. Entonces, lo que sí tenemos que comentar antes de empezar es que la idea de rectas y planos van a tener una forma de escribirse muy distinta a como diría yo que estamos acostumbrados en Mate 21, perdón, en Mate 11. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar de inmediato y vamos a empezar con la recta. Las rectas vamos a hablar. Y después vamos a plantear esto vamos a plantear este tema de los planos. ¿Sí? Y vamos a decir lo siguiente. Voy a decir entonces sea de un vector. Sea de un vector. No nulo. Vamos a pedir que sea no nulo. No nulo. Y P, un vector. Uy, chanfle. Ahí está. Fíjate que tengo un vector no nulo y otro vector. ¿Ya? La idea justamente es destacar que ese vector que llamamos B no puede ser nulo. Ya. Y entonces vamos a definir una recta en un contexto vectorial y se define de la siguiente forma. Entonces, vamos a decir que se define la recta L que contiene a D, perdón, que contiene a P, tiene a P y tiene dirección D, ¿cómo? Esto hace mi L y eso se va a referir, ¿cierto?, a los P más lambda D, donde lambda está en R. ¿Ya? Y el vector D se le llama vector director. Vamos a hacer la otra hojita porque vamos a hacer un dibujo. Vamos a tratar, digamos, de hacer un dibujo en R3, ¿sí? Y vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Yo creo que sería buena idea partir con un ejemplo en R2 para después pasar a R3, que es donde realmente nos vamos a centrar nosotros trabajando, ¿no?
nuevamente quiero insistir en que observen ustedes que se está pidiendo que este vector D tiene que ser no nulo. ¿Ya? La dirección de una recta siempre va a ser no nula. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo sé cuál es lo que la dirige, ¿cierto? Ya. Entonces, mira. Vamos a hacer un dibujito de en R3, ¿cierto? Y ahora voy a dibujar una recta. Lo voy a dibujar más grande. Entonces, lo que quería comentar y observar es que cuando nosotros hablamos de este vector director, no necesariamente ese vector director está o pertenece a la recta, sino que le da la dirección. ¿Sí? Entonces, algo importante también que hay que observar de inmediato, ¿sí? Es que ese vector, que una recta, en realidad no va a tener un único vector director. ¿Sí? Podría tener distintos. Podría ser incluso que esté sobre la recta, tampoco es que yo esté diciendo que esté prohibido que esté sobre la recta. No, podría estar sobre la recta, ¿cierto? Pero el tema es que no es necesario que pertenezca, a diferencia del P, ¿cierto? Que me dice que es parte de la recta. Ya, como dije, entonces me gustaría partir con un ejemplo en R2 para que tratar de hacer un paralelo, ¿no es cierto?, con lo que significa una recta en justamente en el plano cartesiano versus en el espacio cartesiano, que es lo que estamos haciendo. Mira, vamos a partir con algo bien simple. Vamos a decir entonces que tengo en R2, vamos a considerar la recta, la voy a escribir en forma vectorial como estaba planteando esto, va a ser L, que va a ser entonces, mira, considero el 0, 0, el origen, ¿cierto? Más lambda por 1, 2. Lambda R. ¿No? Esto también nos va a llevar a comentar, voy a volver un poquito atrás porque si ustedes se fijan, la definición de la recta tiene aquí esta idea de un lambda. ¿Qué es lo que es el lambda? El lambda, de hecho, va a actuar como un parámetro, ¿cierto? Es un parámetro, de hecho. Y ese va a ir moviéndose, va a ir cambiando, ¿sí? No es algo que exista un único, ¿sí? Sino que va a ser cualquier valor de lambda que está en R, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Este lambda que tengo en mi ejemplo va a ser cualquier valor, ¿no? Vamos a ir haciendo un dibujito para hacernos a la idea de lo que significa esto. Ahora este ejemplo, ¿cierto? Está en R3, perdón, en R2. Entonces, mira, si el lambda es igual a 0, yo voy a tener 0, 0 más 0, 0, ¿cierto? Y entonces voy a tener el origen. Si el lambda es igual a 1, voy a tener 0, 0 más lambda igual a 1, ¿cierto? 1, 2. X igual a 1 y igual a 2. Voy a tener ese punto. Si el lambda es igual a 2, voy a tener entonces 0, 0 más 2 por 1, 2, es decir, voy a tener 2, 4. 2, 4. Y te fijas que el lambda es cualquiera. Yo he dado 3 ejemplos de números enteros, ¿cierto? Pero el lambda podría ser raíz de 2, menos 5, 7 pi cuarto. ¿Te fijas? Podría ser cualquier número real, cualquier número irracional, fracción, negativo, positivo, el que yo quiera. Entonces, al final de cuentas, ¿cierto? Analizamos esto, ¿cierto? Yo la idea que estaba tomando de por qué le doy valores al lambda es porque lo que quiero tratar de transmitirles a ustedes es que ese lambda, ¿cierto? Se va a ir cambiando. Y eso entonces me construye una recta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa el vector 1, 2? ¿Cierto? Ese vector es el que me da la dirección, ¿cierto? Por eso se llama vector director. ¿Sí? Ese es mi lambda. Ya.
Entonces, como mencionaba, esta es una forma de escribir una recta vectorial. ¿Sí? A todo esto se dan, acá recordemos algo importante, en el contexto de la matemática, ¿cierto?, tradicional que nosotros conocemos. Nosotros escribimos usualmente la recta de la forma, voy a escribirlo acá abajo. Hay varias formas de escribir la recta, ¿cierto?, en contexto tradicional. Una de ellas es igual a mx más n, ¿cierto? Donde nosotros destacamos ese número m que viene a ser la pendiente. ¿Sí? Si comparamos esta lógica vectorial en R3, ¿cierto?, versus esta lógica, esta ecuación se llama punto pendiente. La pendiente viene a ser, no es igual al vector director, ¿cierto?, pero tiene una relación, ¿sí? Las pendientes lo que nos dice si la recta es creciente o decreciente, ¿cierto? Qué tanto crece, qué tanto decrece. Y la dirección justamente nos muestra la dirección, perdón por ser redundante. Así que hay un paralelo, ¿cierto? Hay una cierta relación, pero no es tan formal. Esto, como mencionaba, voy a retroceder, disculpen, porque no lo escribí, lo voy a escribir a continuación. Lo mencioné, ¿cierto?, que esta es lo que se llama la forma vectorial voy a escribir forma vectorial. Es la forma vectorial de la ecuación de la recta. Bien, entonces hicimos una relación con respecto a R2 y R3, ¿cierto? Eso. Ahora vamos a plantear otra forma que tiene la ecuación de la recta. La verdad es que esta forma vectorial que acabamos de ver es la más simple de todas, pero tiene una dificultad. Trabajar con esa expresión es bastante complejo. Entonces vamos a plantear otra expresión. Voy a decir entonces, dado que estamos en R2, en R3, perdón, entonces en R3 todo tiene tres componentes. Puedo decir entonces que mi vector director va a tener tres componentes, por ejemplo, de sub 1, de sub 2, de sub 3, y el punto, el otro, dijimos que el vector que es el de la recta va a tener también tres componentes. Podría llamarla, ¿cierto?, x sub 0, y sub 0 y z sub 0, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que tengo un punto, un x y z que pertenece a la recta, este punto se tiene que verificar las ecuaciones de la recta. Es decir, el x y z tiene que ser igual al punto P más lambda por d sub 1, d sub 2 y d sub 3. Y si nosotros igualamos componente a componente, vamos a obtener entonces que la x va a ser igual a x sub 0 más lambda de sub 1, que la y va a ser igual a y sub 0 más lambda de sub 2, y que la z va a ser igual a z0 más lambda de sub 3, donde el lambda, ¿cierto?, sigue siendo cualquier número real. No es un real fijo, sino es algo que se va moviendo. ¿Sí? A todo esto. Ante todo, ¿me encuentran cara conocida estas expresiones? ¿Cierto? Tiene un look así paramétrico, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿cierto? Y de hecho esta se llama la forma paramétrica de la ecuación de la recta. Nosotros antes teníamos con dos nomás cuando vimos las paramétricas, ¿cierto? Y ahora tenemos tres. Después de eso van a continuar trabajando más adelante en Marcelo 3.
Por el momento nosotros vamos a ver este contexto paramétrico en tres coordenadas, ¿sí? Ya. Todavía no damos ningún ejemplo así concreto, pero vamos a presentar la tercera forma que tiene la recta y después vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ya. Ahí está. Y voy a decir ahora finalmente, porque vamos a ver la tercera y última forma. Lo que vamos a hacer entonces, disculpe, voy a retroceder. En cada una de estas ecuaciones vamos a despejar lambda. De cada ecuación. Entonces, fíjate, en la primera tengo x igual a x sub 0 más lambda de sub 1, ¿cierto? Eso es lo que tengo en mi primera ecuación. Despejo lambda. Y el lambda entonces me va a quedar x menos x sub 0 partido por d sub 1. En la siguiente tengo y igual a i sub 0 más lambda de sub 2. Entonces me queda lambda va a ser igual a i menos i sub 0 partido por d sub 2. Tercero, z igual a z sub 0 más lambda de sub 3. Con eso entonces lambda tengo igual a z menos z sub 0. Otro comentario más, partido por d sub 3. En algún momento, al principio, ¿cierto? Dijimos que el vector director tiene que ser distinto del nulo. Por tanto, no podría suceder que de sub 1, de sub 2 y de sub 3 sean 0 las tres al mismo tiempo, ¿sí? Pero sí podría suceder que una de las componentes sea 0, ¿sí? Y nosotros vamos a reaccionar o actuar o escribir estas ecuaciones en una forma bastante particular, pero eso lo vamos a plantear en el ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Ya? Entonces vamos a escribir y vamos a igualar. ¿Sí? Voy a hacer entonces x menos x sub 0 partido por d sub 1 va a ser igual a i menos i sub 0 dividido en d sub 2 y finalmente z menos z sub 0 dividido en d sub 3. Y estas son las que se conocen, ahí están, como las ecuaciones simétricas. ¿Sí? Sí. Forma simétrica, entonces voy a decir forma simétrica. Entonces, tenemos, voy a volver acá. Ahí me quedo. Tenemos la forma vectorial, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos la forma vectorial. Tenemos después la forma paramétrica y finalmente tenemos la forma simétrica. ¿Sí? No es redundante esto de presentar tres formas distintas de escribir una ecuación, ¿ya? Creo que lo que acabamos de hacer, espero que haya quedado claro, que fíjense cómo fuimos construyendo desde la más simple hasta la más compleja, que sería esta. Hay que acostumbrarse a las tres formas porque usualmente en los problemas las rectas vienen descritas de distintas formas. Entonces hay que entender las tres formas. Si bien la forma vectorial diría yo que es la más simple, es difícil trabajar con eso porque está así como difícil trabajar con eso. Y se van a dar cuenta ustedes justamente de que en los ejercicios usualmente uno busca escribir o trabajar con la forma paramétrica o con la forma simétrica. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplos. Entonces vamos a decir determinar la ecuación de la recta que pasa por voy a escribir entonces aquí menos 1
2, 3 y tiene dirección. Y voy a escribir acá menos 3, menos 5, voy a poner 8. Ya. Entonces, la forma vectorial. Vamos para escribir, ¿cierto? Las ecuaciones tengo que partir de la forma más simple a la más compleja, ¿cierto? Entonces tengo que partir por la forma vectorial. Ya, entonces voy a tener que pasa por, entonces tengo el menos 1, 2, 3, más lambda por mi vector director, que sería menos 3, menos 5, 8. Ya, la forma paramétrica. Voy a tener entonces que despejar cada uno para la X, para la Y, para la Z. Voy a escribir X, entonces va a ser, aquí ya me quedo con el menos 1, menos 3, lambda. Con el Y me quedo con el 2, menos 5, lambda. Despejo para la, y para la Z voy a escribir entonces 3 más 8 lambda. Y eso sería la forma paramétrica. Y para establecer la forma simétrica, entonces lo que hago es lo mismo que estábamos planteando anteriormente, que despejo el lambda. Entonces me voy a escribir x más 1 dividido en menos 3 igual a y menos 2 dividido en menos 5 y z menos 3 dividido en 8. Aquí una observación interesante. Usualmente, ¿cierto? Cuando nosotros escribimos una fracción, nosotros decimos, mira, el signo nunca va en el denominador, ¿no es cierto? Se ve feo, ¿cierto? Es como raro, ¿cierto? Pero en este contexto tiene sentido, ¿cierto? Escribirlo así, porque justamente en este contexto, ¿cierto? Eso significa la componente y del vector director. Pero también lo podría escribir esto de otra forma, y eso es algo que hay que estar muy atento, porque yo podría escribirlo de esta forma. Mira, podría escribir, voy a escribir solamente el término que está aquí en el medio. Ese término yo también lo podría escribir así. Podría escribirlo 2 menos i partido por 5. ¿Sí? Una forma equivalente, un poco diría yo, a lo mejor no tan explícito, no tan explícito, pero es equivalente. Ya. Entonces, hay que darse cuenta, hay que tener bien claro que fíjate, mira cómo son las ecuaciones simétricas. Las ecuaciones simétricas son de la forma x menos algo, y menos algo, z menos algo. Todo esto dividido por el director. Entonces, si tú te encuentras con algo que dice 2 menos i, es porque tienes un signo negativo, ¿cierto? En el denominador. ¿Ya? Ya. Entonces, eso fue esta idea, ¿cierto? De la ecuación de la recta. Ahora, veamos otro ejemplo, pero antes de ver un ejemplo voy a escribir una observación. Y vamos a escribir entonces, voy a decir entonces, si una recta L pasa por dos puntos P y Q, por ejemplo, entonces nosotros podemos construir el vector director. Voy a decir entonces podemos construir el vector director como, ¿cierto? El vector PQ
o el vector QP. Y esto, fíjate que nos va a llevar a una observación que vamos a plantear no solamente hoy día, sino también mañana cuando estemos trabajando con esto, y es que la forma de las rectas no es única, ¿sí? Y eso es cierto, hay que estar muy atentos para reconocerlas de repente que estamos hablando de la misma recta. Ya. Veamos un ejemplo entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ejemplo, voy a decir entonces determinar la ecuación de la recta. ¿Qué pasa por los puntos? Lo voy a llamar P y Q, ¿cierto? Tal cual como en el ejemplo. P voy a decir entonces 2, 1, menos 1. Y el Q voy a decir que va a ser 1, menos 1, menos 1. ¿No? Entonces, como estaba comentando, yo podría construir el vector PQ o podría construir el vector QP, ¿cierto? Solamente voy a hacer que voy a cambiar el sentido, pero no la dirección. Así que por eso me da lo mismo. Yo voy a escribir el vector PQ. Entonces voy a decir mi PQ, le voy a poner una flechita, ¿cierto? Voy a hablar de un vector y voy a restar componente a componente esto. Voy a restar entonces 1, voy a escribir con alto detalle, menos 2. Después voy a decir menos 1, menos 1, ¿cierto? En la segunda componente. Y en la tercera voy a decir menos 1, menos el menos 1. Y eso entonces me va a dar menos 1, menos 2 y 0. ¿Sí? A ver, ¿qué andabais haciendo allá afuera? ¿Cómo está tu día? Ya. Ya. Entonces tenemos eso. Entonces ahora vamos a escribir las ecuaciones. Aquí está el caso, ¿se acuerdan que hace un rato yo lo mencionaba? Mire, fíjense, algo tiene interesante esta tercera componente, es 0. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a escribir la forma vectorial, la forma simétrica, la forma paramétrica. ¿No? Vamos para allá. Ya te ayudo a subir al tiro. Ya, fíjate. Ya, entonces vamos con la forma vectorial. Tengo que elegir uno de los puntos. Puedo elegir el P o el Q, cualquiera. Yo voy a elegir el Q. ¿Sí? Entonces voy a decir que esto va a ser 1 menos 1 menos 1 más lambda por mi vector director que va a ser justamente este menos 1 menos 2, 0. Ni un problema, ¿cierto? Lambda en R. Forma paramétrica. Despejamos componente a componente. La X va a ser entonces 1 menos lambda. La Y va a ser menos 1 menos 2 lambda. Y la Z va a ser menos 1. ¿Sí? Entonces ahora viene la forma simétrica. Profesora, Dígame. que yo, eh, que yo tenga el vector director de PQ o QP, ¿qué me cambia? Te puede cambiar la forma en que se ve la ecuación, nada más, pero va a ser, las ecuaciones no van a ser únicas, entonces eso te va a cambiar la forma en que se vería, porque esto, mira, si yo hubiese escrito al revés, vamos a hacerlo aquí, mira, si yo hubiese escrito aquí QP, yo lo que habría obtenido el mismo vector, habría menos 1, 2, 0, eso habría obtenido, ¿cierto? Entonces
Entonces lo que aquí me cambiarían serían los signos. Pero en realidad tengo la misma recta. Sí, estoy describiendo exactamente la misma recta, pero con otra ecuación, que se ve un poco distinta nada más. Ya, profe. Gracias. Ya, ya. Entonces para terminar la simétrica, aquí entonces atención, porque aquí vamos a tener que hacer algo especial con el Z. Sí, eso es lo que vamos a tener que hacer especial a continuación. Y voy a decir entonces que voy a tener como ecuación x menos 1 dividido en menos 1. La y voy a decir y más 1 dividido en menos 2. Y la z. Mira, yo voy a escribir algo, pero lo voy a borrar de inmediato porque no corresponde escribir esto. Mira, z más 1 dividido en 0. ¿Te fijas que no puedo escribir eso? Eso no lo puedo escribir. No puedo escribir eso porque ni de broma dividimos por 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Te fijas, si yo escribo solamente esto, esta igualdad que acabo de escribir, no estoy completando las ecuaciones simétricas, porque el z no es cualquier cosa. El z tiene una característica especial, y es que el z es igual a menos 1. Y ahí entonces completamos las ecuaciones simétricas, justamente para el caso cuando una de las componentes del vector director es 0. ¿Sí? En algunos casos podría también decir, ¿qué pasaría si tuviese dos componentes ceros en el vector director? Podría suceder también. Yo en ese caso diría que las ecuaciones simétricas no serían la forma más correcta para escribir la recta, ¿cierto? No. Eso. Entonces ahora planteemos lo siguiente. Mira. Y vamos a plantear esta idea de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Iba a comentar otra cosa más porque me vino a la mente recién. Justamente se acuerdan cuando estábamos resolviendo sistemas de ecuaciones y escribíamos de esta forma. Esto es una forma de una recta, justamente cuando resolvamos un sistema de ecuaciones. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿cierto? Cuando hablemos de planos. Ahora vamos a hablar de rectas paralelas y perpendiculares. Rectas, voy a decir paralelas y perpendiculares. Igual, perdón, creo que vale la pena mencionar, porque igual que en el caso de los vectores, igual que en el caso de los vectores, cuando hablamos de paralelismo y perpendicularidad, ¿cierto? No son las dos únicas relaciones que pueden tener dos vectores, ¿cierto? Podría ser que formaran un ángulo de 30 grados. Creo que en un ejemplo lo vimos algo así la semana pasada. Lo mismo podría suceder con las rectas, ¿cierto? Pero en el caso nuestro, nos vamos a centrar en el tema de las rectas, solamente en las rectas paralelas y perpendiculares, ¿ya? Vamos a decir entonces, sea, voy a llamar una recta L1 y voy a decir que tiene un P sub 1 más lambda por D sub 1. ¿Sí? Lambda en R. Ya, y después voy a decir L2, otra recta. Voy a decir P sub 2 más. Ya, aquí hay un tema interesante, ¿eh? Porque fíjate que cuando uno empieza a trabajar con un par de rectas, uno no debe usar el mismo parámetro, ¿cierto? No voy a usar de nuevo el lambda, voy a usar otro, por ejemplo, S. ¿Sí? Si yo uso el mismo, en realidad estoy cometiendo un error, porque si yo les escribo las dos con lambda, es como decir que el parámetro va corriendo con el mismo movimiento, todo, lo que no correspondería, en realidad. Por eso entonces es importante que cuando trabajo con más de una recta, ¿cierto?, darles nombres distintos a sus parámetros.
Entonces vamos a decir que, por una parte, ¿qué significa que L1 es paralela con L2? ¿No es cierto? Eso nosotros esto ya lo estudiamos en el contexto de el plano cartesiano y en la clase pasada, ¿cierto? La semana pasada en clase en el contexto de vectores. Entonces, si yo digo que dos rectas son paralelas, yo sé que eso significa que los ángulos, voy a hacer un dibujito mejor de dos rectas paralelas, podría ser acá abajito, siempre que me quedan feas mis rectas paralelas. Yo sé entonces que esas dos rectas tienen un ángulo, ¿cierto? Que es de 0 o de 180. Wow. ¿Qué pasa con sus vectores directores? Ay, miércoles. Uy, no sé por qué me sale tan raro ese vector director. Mira, vamos a hacer un dibujo. No me gustó nada. Dibujar dos rectas paralelas, ¿cierto? Y voy a dibujar entonces ahora a continuación sus vectores directores. Como mencionábamos, los vectores directores no necesariamente están sobre la recta, no tienen por qué tener el mismo sentido, sino que tienen la misma dirección. Entonces lo que puedo intuir es que si tengo dos rectas paralelas, sus vectores directores necesariamente van a tener que ser paralelos. Y eso va a significar que si son paralelos, ¿cierto? Voy a decir que existe un número, voy a llamarlo alfa, en R, tal que uno de esos vectores es múltiplo del otro. ¿Sí? Pero aquí hay que distinguir en lo siguiente, mira. Hay que hacer una distinción muy importante porque cuando yo digo existe versus el parámetro de las rectas, que digo que es para todo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo después de esto. Voy a decir entonces, primero antes del ejemplo veamos esto de las rectas perpendiculares. ¿Ya? Voy a decir entonces que L1 es perpendicular con L2 y ahora antes de escribir esto analicemos el dibujito, es la misma idea que estaba planteando anteriormente. Voy a tener dos rectas que van a ser perpendiculares. Eso quiere decir entonces que el ángulo, ¿cierto?, que se forma entre ellas es de 90 grados. Y en el contexto entonces de los vectores directores, ¿cierto? Esos vectores directores van a tener que ser perpendiculares. Voy al chat. Vuelvo atrás, mira. No, ese alfa, lo que quiero destacar es que ese alfa va a ser un valor particular. Alfa es un valor particular. A diferencia de el lambda y el S, que son cualquiera. ¿Sí? Entonces, el lambda y el S, si yo tomo el lambda igual a 0, 1, menos 5, 10, raíz de 3, 11 pi quinto, no sé, el número que yo quiera, ¿cierto? Voy a tener distintos puntos en la recta. En cambio, el alfa va a ser 1, si es que existe, justamente si es que las rectas son paralelas. Vamos a ver un ejemplo de eso enseguida. Ya, y vuelvo, perdón, voy a volver atrás, perdón, adelante, continúo. Digo entonces, son perpendiculares las rectas, y esto también estábamos comentando, ¿cierto? Tienen que ser los vectores directores perpendiculares. Y eso significa entonces que de sub 1, el producto punto entre esos vectores tiene que ser igual a 0. Lo habíamos comentado en realidad ya la semana pasada. Esta idea de los vectores que nosotros trabajamos es muy instrumental, lo usamos mucho en esto y claro, ahora lo estamos usando.
No, mira. Demos un ejemplo. Ejemplos, voy a decir. Voy a decir entonces... no lo voy a escribir como una pregunta. Voy a decir sea. Sea y voy a escribir una recta L1 y esa recta L1 voy a decir que es 1, 1, 2 más lambda por 0, 0, 1. ¿Ya? Y voy a decir una recta L2 que voy a decir que es, lo voy a escribir con las ecuaciones simétricas. X más 2 partido... no, espérame. No, espérame, escribamos... No, ya escribamos L2. Voy a escribir entonces 2, 5 menos 3 más S por 0, 0, 3. ¿Cierto? Y el lambda y el S están en R. A lo que se refiere entonces el lambda y el S, ¿cierto? Son valores que son cualquiera. Entonces lambda igual a 5, lambda igual a menos 7 pi quinto, S menos 8, te fijas, distintos valores de S y de lambda me van a generar distintos puntos en el plano. Pero ahora voy a plantear el tema del alfa. Yo ahora digo, L1 es paralela con L2, ¿cierto? Eso lo podemos afirmar porque cuando yo escribo 0, 0, 3, digo que eso va a ser igual a 3 por 0, 0, 1, ¿cierto? Entonces en este caso, ese alfa que estábamos hablando, te fijas, es 1 en particular. Por eso hablo de una diferencia entre lo que significa el existe y el para todo. Te fijas, en este caso existe, es 1. ¿Te fijas? Y en cambio lambda y eso son cualquiera. ¿Sí? Eso. Ya, ahora planteemos otro ejemplo. 2 voy a decir. Voy a escribir, ahora sí que lo voy a escribir. No, ahora voy a escribir una pregunta, pero después. Voy a decir entonces ahora sean L1. Y aquí voy a escribir menos 1, 3, 1. Más lambda por 4, 1, 0. L2 voy a decir que es menos 13, 3, 2, más S por 1, 6 y menos 3. Y esto es con el lambda y el S que están en R. Entonces ahora viene una pregunta. ¿L1 es perpendicular a L2? ¿Sí? Entonces, y aquí voy a retroceder para que analicemos lo siguiente. Mira, cuando me hablan de la relación de perpendicularidad, me plantean lo que tiene que suceder con los vectores directores, ¿cierto? Es decir, yo me voy a centrar en mi ejemplo en observar lo que es el vector director de la recta L1 con el vector director de la recta L2. No me va a interesar estos puntos, ¿cierto? ¿Cuál sería mi respuesta entonces? La respuesta, ¿cierto?, es inmediata y yo digo no, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque mira, cuando yo tomo el vector director de la L1, ¿cierto?, sería el 4, 1, 0. En el D2 de la recta L2 sería el 1, 6, menos 3. Si yo digo, los multiplico, punto, punto, ¿cierto? Voy a tener 4
más 6 más 0. Eso es 10, distinto de 0. Y eso significa entonces que no son perpendiculares. Si no son perpendiculares los vectores directores, las rectas no son perpendiculares, ¿no? ¿Cierto? No todas las rectas tienen que ser perpendiculares ni tampoco paralelas. Obviamente que estas rectas tampoco son paralelas. Y eso. ¿No? Bien. Eso es todo lo que tenemos que comentar sobre rectas. Vamos a pasar entonces ahora a planos. La verdad es que también podemos plantear una forma vectorial y paramétrica de los planos, pero en realidad la forma más común es lo que nos... Voy a ir al chat. No, justamente. Y hay una pregunta bien interesante. Dice si influyen los puntos de P de cada recta para que sean paralelas o perpendiculares. La respuesta es no. Lo que influye es justamente la dirección. Eso es lo que influye. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿se puede volver un poquito? ¿Ahí? Sí. Ya listo, profe, gracias. Mira, en la dirección lo que me va a decir si los vectores son o no son, si las rectas son o no son perpendiculares, si los vectores son perpendiculares o no. ¿Sí? Por esta lógica, el dibujito ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Anterior. Eso. También está este hecho de que las formas de escribir una recta en forma vectorial son muy distintas, entonces los puntos no van a ser una buena información para decir. Aunque sean iguales, fíjate, aunque sean iguales. Mira, vamos a ver un ejemplo antes de comentar eso. Mira. Porque mira, podría hacerlas para que sean más simples todavía de entender, veamos que pasen por el origen. Mira, si yo digo que tengo, por ejemplo, la recta L1, que sería 0, 0, 0, más lambda por 1, 2, 3, y una recta L2, que sería 0, 0, 0, más S por menos 1, 1, 2. Te fijas, lambda y S en R. Te fijas estas dos rectas. Bueno, todo esto se fijan que todo esto no, los dibujos que he tratado de hacer así, pero y mínimo. No vamos a estar haciendo eso. Te fijas, no vamos a estar tratando de hacer dibujitos que nos queden bien. No vale la pena. La verdad es que no vale la pena hacerlo, ¿verdad? Lo único que vamos a observar, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Es que el chample que dice mi vector de sub 1 sería el 1, 2, 3, ¿cierto? Y eso va a ser distinto, perdón, estaba hablando, pero también vamos a poner, voy a decir los dos, voy a escribir los dos primero. De sub 2 va a ser menos 1, 1, 2. Entonces, por una parte puedo observar que no existe un alfa en R, tal que d sub 1 es igual a un alfa por d sub 2. Y por otra parte puedo observar que el producto punto entre d sub 1 y d sub 2 es distinto de 0. ¿Cierto? Porque el producto punto me va a dar menos 1 más 2 más 6, distinto de 0 de todas maneras. Y con eso entonces podemos concluir que las rectas no son paralelas y tampoco son perpendiculares. ¿Sí? Lo que tienen en este común, lo que tienen en común estas rectas es que pasan por un mismo punto. Pero eso no tiene por qué
¿cierto? Significar que sean, que tengan alguna relación además de eso, ¿cierto? Pueden pasar de formas distintas. Ya. Vamos entonces ahora sí, a definir lo que son los planos. Vamos a plantear la forma general de los planos. Profe, disculpe, ¿podría mostrar la anterior un poquitito? Sí, por supuesto que sí. Listo, muchas gracias. De nada. Entonces, los planos, y voy a plantear de inmediato la forma general. Y de forma general entonces es así. AX más BI más CZ igual a D. Y aquí llegamos, ¿cierto?, a lo que he estado anunciando hace harto rato, que esto se refiere justamente a una ecuación, ¿sí? De los tipos que salían en los sistemas de ecuación. ¿Ya? Ahora, voy a hacer un dibujito. Una característica que va a tener un plano, ¿se acuerdan? Recién estábamos diciendo, las rectas tienen un vector director y se caracterizan porque es paralelo a todo el plano. En el contexto, perdón, en toda la recta. En el contexto de los planos, ya no vamos a tener una característica que lo vamos a llamar vector director. Sí va a tener un elemento característico, o diría yo, definitorio, ¿cierto? Y es lo que vamos a llamar un vector normal. ¿Sí? Y ese vector va a tener, dentro de sus características, ¿cierto? Va a tener coordenadas, componentes, ¿cierto? Que van a ser el ABC, que van a ser justamente lo que acompaña a la X, la Y y la Z. Y también va a tener otra característica importante, y es que va a ser perpendicular a todo el plano. ¿Sí? Y esto se llama, como dije, voy a escribirlo, vector normal. Que es perpendicular al plano. Y algo interesante también es la forma que los denotamos los planos. Y vamos a la letra pi, pero es una letra pi en mayúscula, en realidad. Ya. Vamos ahora a ver un procedimiento para determinar la ecuación de un plano. En realidad, tengo en los distintos ejercicios que vamos a ir viendo, voy a mostrar que hay distintos tipos de problemas que te pueden plantear distintos tipos de desafíos, pero al final de cuentas, todo se reduce a lo que vamos a plantear a continuación. Y voy a decir entonces, para determinar la ecuación de un plano, es decir, que se necesita conocer un punto en el plano y un vector normal. Quiero hacer énfasis, ¿cierto?, en que digo un vector normal, ¿cierto?, porque podría ser es bien como natural pensar, ¿cierto?, que un plano no va a tener un único vector normal, ¿cierto?
Yo elijo uno. Ya. Y vamos entonces a explicar el procedimiento con un ejemplo. ¿Ya? Voy a decir entonces procedimiento. Entonces voy a decir construir la ecuación. Voy a escribirlo al ladito mejor. Para construir ecuación del plano. Y aquí entonces voy a considerar entonces que tengo CAP, voy a decir mi punto en el plano, 1, 1, 2, un punto en el plano, y un vector normal, voy a decir que voy a construirlo, ¿cierto? Que lo voy a dar dado, ¿cierto? Y voy a decir que sea 1, 2, 4. ¿Ya? Bien. Entonces voy a hacer un pequeño dibujito para explicar qué es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, mira, tengo mi plano, ¿cierto? Construí o me dieron en realidad mi vector normal, S. El dibujo de todo esto no tiene por qué ser así exactamente igual, por eso no estoy dibujando el eje X y ni el Z, ¿cierto? Para que esto tenga una representación real. En realidad es un dibujo que me ayuda a tratar de entender cómo va este problema, ¿cierto? Pero no tiene por qué ser exactamente una representación. Tengo entonces mi vector normal y tengo mi punto P. Entonces, justamente lo que nosotros necesitamos ahora es un X y Z que sea arbitrario y que sea parte del plano. Voy a decir entonces sea P, cualquiera, ¿cierto? No, llamémoslo, este punto se llama P, llamémoslo Q. Sea Q en X y Z, arbitrario, ¿cierto? En el plano. Así que lo escribo así, X y Z. Recuerden que lo que queremos hacer es construir la cosa en el plano, ¿cierto? Entonces, mira, yo tengo un vector que puedo construir entre el P y el Q, entre el Q y el P, ¿cierto? Como lo quiera decir, ¿cierto? Y voy a escribir ahora como siguiente paso, construir, fíjate, voy a escribir X menos el 1 y menos el 1, Z menos 2. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy tomando mi X y Z y restándole, ¿cierto? El punto. Y ahí entonces estoy construyendo, ¿cierto? Este vector que definitivamente está en el plano, ¿cierto? Eso es lo que estoy construyendo, ¿cierto? Aquí sobre el plano. Y voy a hacer entonces ese vector, punto, mi vector normal. ¿Cuánto me tiene que dar eso? ¿Cuánto me tiene que dar eso? Esto obligatoriamente me tiene que dar 0, ¿cierto? Porque estoy tomando un vector que está sobre el plano y estoy haciendo el producto punto de un vector que es perpendicular a todo el plano, entonces eso me va a generar la ecuación del plano. ¿Te fijas? Vamos a hacerle la otra hojita. Esto implica entonces, ¿cierto? Tengo X menos 1 y menos 1. Ahí le puse un paréntesis donde no iba. Y menos 1 y el Z menos 2. Producto punto con el vector normal. Esto es 1, 2, 4. Y yo lo igualo a 0.
¿cierto? Porque sé que tienen que ser perpendiculares. Y ahí voy a tener entonces, fíjate, multiplicar punto, componente por componente. Voy a escribir 1 por x menos 1, más 2 por y menos 1, más 4 por y menos 2. Y eso es igual a 0. Entonces aquí voy a tener x más 2y más 4z, menos 1, menos 2, menos 8, igual a 0. Y eso va a ser entonces x más 2y más 4z igual a 11. ¿Cierto? La ecuación yo la podría escribir así o también la podría escribir como no es obligación que el término independiente vaya a la derecha. Más 4z menos 11 igual a 0. También lo podría escribir así. Ya. ¿Estamos? Aquí. Bien, entonces ahora veamos otro ejemplo. Como yo mencionaba recién, al final de cuentas todo se reduce a esto, ¿sí? Hay algunos ejercicios que salen un poco más largos, ¿cierto? Pero en el fondo todo se va a reducir a contar con un punto en el plano y el vector normal, ¿sí? Y porque ahí vamos a escribir entonces ya la ecuación que es escrita de esta forma, ¿sí? A todo esto quiero que observen lo que había comentado recién. Fíjense cómo tengo el vector normal que es 1, 2, 4. Y en mi ecuación finalmente tengo mi x está multiplicado por 1, la y está multiplicada por 2, la z está multiplicada por 4. ¿Cierto? Que es justamente esta idea del 1, 2, 4. ¿Ya? Vamos entonces ahora con otro ejemplo. Y ahora vamos a repetir la misma idea, pero con 3 vectores. Y vamos a comentar también qué sucede, qué voy a hacer con estos 3 vectores. Y voy a decir entonces, ejemplo, construir la ecuación de la recta, perdón, construir la ecuación del plano, que pasa por los puntos. Espérate, antes de eso, como dije recién, 3 puntos, una recta, ahí me quedé pensando en algo. Y podría suceder en ningún caso particular, ¿cierto? Que yo tenga 3 puntos y pueda encontrar una recta que pasa por esos 3 puntos. No es lo más común, ¿cierto? Uno sí sabe que si tengo 2 puntos, sí o sí puedo construir una recta que pase por esos 2 puntos. Ya con 3, te fijas que como que no, puede que no me funcione, porque los puntos puede que no sean colineales, ¿sí? Si en cambio digo que tengo 3 puntos, sí o sí voy a poder construir un plano, ¿sí? Mientras esos 3 puntos, ¿cierto? Si fueran colineales los 3 puntos, en realidad tendría demasiadas versiones para hablar de un plano. Si los puntos no son colineales, de inmediato entonces digo, no tengo ningún problema con construir la ecuación del plano. Vamos a hacer eso entonces ahora y vamos a dar 3 puntos y vamos a construir la ecuación del plano que va a pasar por estos 3 puntos. Voy a decir entonces que tengo los puntos que pasan por los puntos y los voy a llamar A. Voy a decir 1, 1, 2, B. ¿Okay? Voy a decir mi B va a ser. Voy a escribir más bajito. B. Voy a decir que es menos 1, 2, 1. Mi punto C, que va a ser 1, 1, 1. Ya. Vamos a hacer un dibujito de nuevo como para explicar, ¿cierto?, qué es lo que vamos a tener que construir previo a esta idea, ¿cierto?, que ya dijimos que es lo que nos va a motivar, que es tener un punto en el plano y un vector normal. ¿Sí?
Bueno, eso básicamente, yo ahora tengo 3 puntos en el plano. ¿Se fijan? Tengo 3 puntos en el plano, que serían mi A, B, C, y no tengo el vector normal. Pero el vector normal yo lo puedo construir, ¿cierto? ¿Cómo voy a construir mi vector normal? Bueno, voy a construir los vectores que sean, por ejemplo, el AB y el AC, y después de eso entonces voy a poder construir el vector normal como el producto cruz, ¿cierto? Y ahí lo voy a tener en vector normal. Entonces vamos a escribir eso. Voy a decir para construir el vector normal, porque eso es lo que necesito tener. Voy a tener que ir a buscar tu collar de nuevo, oye. Perdón. El vector normal. Entonces voy a construir. Voy a escribirlo más bajito. Aquí. Voy a escribir AB. Puedo hacerlo, fíjate, podría ser AB, AC, podría ser BA, BC, CA, CB. No es única la forma también. Entonces yo voy a hacer, mira, AB. Voy a tomar entonces el vector. El B lo resto con el A. Voy a decir menos 1, componente a componente, obviamente. Menos 1, menos 1, menos 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 2, menos 1. Ya, ese es mi vector AB. Voy a hacer lo otro que es el AC. Y eso va a ser entonces 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. Ahí está. Ya. Y entonces ahora voy a construir mi vector n, ¿cierto? Y va a ser un vector nuevo que va a ser AB cruz AC. Para eso, ¿cierto? Usamos la definición del vector el producto cruz. Entonces escribo IJK en la primera fila, con la idea de extraer los determinantes. La primera fila sería menos 2, 1, menos 1. La segunda fila sería 0, 0, menos 1. Y esto entonces va a ser en la componente X, ¿cierto? Voy a tener menos 1, ¿cierto? Estoy eliminando la fila 1 y la columna 1. Y eso me da entonces menos 1. En la Y voy a tener entonces, elimino la columna 2 y la fila 1. Voy a tener entonces 2, pero le cambio el signo, me da menos 2. Y entonces pues tengo, elimino la fila 1, tercera columna y eso me da 0. ¿No es cierto? Aquí me da 0. Profesora, Dígame. J no sería 2. Ya vamos a eliminar. Ahí, ahí y ahí. Ah, es 2, pero yo le cambio el signo. La componente que va en el medio siempre le cambio el signo. Sí, Ah, verdad, verdad. sí, sí, sí. Eso por definición de tanto del determinante como de producto cruz. Entonces yo tengo mi vector normal. Ya. Entonces ahora, te digo, ahora ya caí en el procedimiento anterior. Voy a volver atrás. El procedimiento era un punto, el vector normal. Entonces ya tengo mi vector normal. Punto, tengo 3 de hecho. Puedo elegir cualquiera, el A, B o el C. Entonces voy a elegir el A, pero o elijo el C. Se fijan, me da lo mismo. Al final de cuentas, la ecuación me va a dar la misma. Voy a elegir el C, porque lo he usado un poquito. Los 3 puntos los he usado. Debo usar los 3 puntos. De todas maneras, ¿cierto? Pero quiero usar el C porque lo hemos usado muy poco. Para hacer énfasis, ¿cierto? Que no necesariamente tiene que ser siempre. No es el que sea el primero el que yo use. Te fijas, no es obligación. Que uno lo quiere así. Y vamos a decir entonces construir. Construimos.
¿cierto? Entonces escribo el X menos 1, el Y menos 1, el Z menos 1. Estoy haciendo, ¿cierto? El X. Espérenme, voy a echar. Ah, lo que pasa es que no es común pedir construir la ecuación de un plano, así nada más. Sino que aquí, por ejemplo, aparecen problemas donde dice, no sé, determinar si una... A ver, ¿cómo? Espérame, déjame buscar... Aquí hay comunes ejercicios, por ejemplo, que te dicen determinar si los planos se intersectan. Entonces ahí tiene una ecuación. Determinar, por ejemplo, un plano que es perpendicular a esto y pasa por un determinado punto, por ejemplo. Esos son como el tipo de problemas que se obtienen. En todo caso, pero ya entendí, perdón, me fui por las ramas con la pregunta. Pero mira, lo que va a suceder al final de cuentas, y podemos hacerlo para que lo observaran ustedes, es que va a ser simple darse cuenta de si son equivalentes o no los planos. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Porque al final van a quedar multiplicados por una constante. Tengo el x y z, ya lo construí, y el vector normal me dio menos 1, menos 2, 0. Menos 1, menos 2, 0. Igualado a 0. Entonces eso me va a dar menos el x menos 1, menos 2 por el y menos 1. Igual a 0 porque la tercera componente me da 0, ¿cierto? Entonces eso va a ser menos x menos 2y más 1 más 2 igual a 0. O sea, esto me va a dar menos x menos 2y más 3 igual a 0. Mira, si yo hubiese construido esta misma ecuación, pero usando, por ejemplo, A, ¿cuánto era la? 1, 1, 2. Voy a escribir x menos 1 por y menos 1 por z menos 1. Perdón. 2 por el a, que sería menos 1 menos 2, 0. Igual a 0. Te fijas que al final de cuentas obtendría exactamente la misma ecuación. Si usara el b, voy a obtener exactamente la misma ecuación. ¿Qué podría haber hecho distinto para que la ecuación se vea distinto? Por ejemplo, si hubiese hecho el BC con el BA, aquí me podría haber dado, por ejemplo, un vector 1, 2, 2, 0. Eso me habría cambiado. O me habría dado un vector que sea, por ejemplo, 2, 4, 0. Pero al final de cuentas voy a obtener ecuaciones similares. Yo podría escribir x más 2y menos 3 igual a 0. Y yo observo que son las mismas, pero las multiplicado por 1, por menos 1, o por 2, qué sé yo. ¿Sí? Eso es lo que diría yo, que hay que estar atento en el contexto, sí. Profesora, Dígame. ¿puede retroceder un poquito? Sí. Ahí cuando está construyendo el vector normal, cuando elige AB y AC, siempre tengo que empezar con el mismo vector, que en este caso fue A. Eso sí que sí, claro. No es que sea como siempre con el primero punto, sino que si yo hago, podría tener varias opciones. Podría yo hacer, en este caso yo hice A, B y A, C, pero podría haber tomado la opción B, C y B, A, o podría haber hecho C, A y C, B, ¿te fijas? Ah, Porque ya, profe. justamente la idea es que sean dos vectores en el plano, porque tengan algo en común, para que, y después construyo el vector producto plus. No sé. También hay veces que me dan, y esto vamos a hacer un ejercicio de esto en la próxima clase, también hay veces que me dicen,
determinar la cuestión del plano que es paralelo a tal recta, por ejemplo. Y eso nos falta todavía, lo vamos a comentar en la próxima clase, como qué características tienen rectas y en relación a los planos en el contexto de que sean paralelos o perpendiculares. Eso lo vamos a comentar en la próxima clase. ¿Estamos? Ya. Entonces vamos a quedar aquí, ¿les parece? Ya voy a terminar de grabar.